homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América. Muchas gracias por escucharnos, gracias por sus comentarios. Estamos haciendo muchas cosas tratando de animar la pastoral bíblica, de llegar a los medios posibles, de que más gente descubra a este Dios compasivo, a un Dios que hoy nos invita a las bodas de su Hijo, a un Dios que se da en abundancia, a un Dios que no reserva nada para sí, sino que se entrega por amor a una humanidad que necesite el vino de la vida. Hoy vamos a entrar a reflexionar acerca del Evangelio de Juan. Hoy el Evangelio nos presenta esta figura de las bodas de Caná, comúnmente conocidas, ¿verdad? Y esas lecturas son para el día domingo 16 de enero del 2022. Ya estamos en la segunda semana de este año que comenzamos. Esperemos que todos sus planes, esperemos que todos sus buenos deseos se les cumplan. Hay que vivir plenamente. Hay muchos signos de muerte, muchas preocupaciones, pero hay que movernos con el vino que Jesús nos ofrece, que es abundancia, que es amistad, que es amor. Así que, hermanos y hermanas, vamos a comenzar. Este es un evangelio preciosísimo, un evangelio muy bello, y con una espiritualidad y con un simbolismo también a veces muy complicado y muy difícil. El Evangelio de Juan es un evangelio muy complicado. Bueno, el evangelio está tomado de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 11. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le contestó: «Mujer, ¿y a ti qué? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los sirvientes: «Hagan lo que él les diga». Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dijo: «Llenen las tinajas de agua», y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó: «Saquen ahora y llévenle al mayordomo». Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí que lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están borrachos, sirve el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora». Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, miren, este evangelio de Juan es un evangelio que requiere ciertas herramientas hermenéuticas para ser entendido e interpretado. Es el evangelio que parece que tiene otro acercamiento muy distinto a los sinópticos, al evangelio de Marcos, de Lucas y de Mateo. Este evangelio parece que tiene una cristología muy elevada. Y mucha gente cree que este evangelio es muy espiritual. Bueno, todos los evangelios son muy espirituales, pero este evangelio le encanta jugar con estas imágenes casi con binomios de luz, de oscuridad, de día, de noche, de los que nacieron del espíritu, de los que nacieron del vientre de la madre, de los que son de arriba, de los que son de abajo. Le encanta jugar con ese simbolismo. Bueno, y uno de los temas también favoritos que este evangelio presenta va a ser la figura de Jesús. En este evangelio Jesús lo sabe todo, Jesús está en control de todo. Como les decía, tiene una cristología bastante elevada. Desde el inicio del Evangelio sabemos que Jesús es la palabra, que la palabra estaba con Dios, la palabra se movía con Dios.
y que la palabra se hizo carne, se apepenó, se agachó, se bajó, se encarnó en la historia de la humanidad y que el mundo se iluminó por medio de la palabra, que Dios no envió al Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo tenga vida. Y nosotros vemos su gloria. Bueno, estos son los temas que este evangelio va a tratar. Entre el evangelio que hoy nos presenta, está primeramente el tema de la gloria. Este es un tema, prácticamente se le llama el libro de la gloria al evangelio, porque todo va a apuntar para la gloria, todo va a ser para que se manifieste la gloria de Dios. Siempre que Jesús va a realizar un signo que aquí no se le llama milagros, en el evangelio de Juan se le llaman signos, siempre va a ser para que se manifieste la gloria de Dios. Yo creo que tendríamos que retomar esta idea. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo como personas para que se manifieste la gloria de Dios? Para que se manifieste el honor, vivir dignamente de acuerdo a lo que Dios quiere. Hermano y hermana, ¿qué haces tú en tu espiritualidad, en tu vida diaria para manifestar la gloria de Dios? Si tú estás esperando que se abran cielos, de que vengan las nubes, y que así se va a aparecer la gloria de Dios, pues a lo mejor no. La gloria de Dios que va a apuntar en este evangelio va a ser exactamente cuando Jesús entrega su espíritu, cuando Jesús se manifiesta la gloria en la cruz. Por esto este evangelio, la figura de María en la boda de Caná y María, mujer de Calvario, que va a estar allá por el capítulo 19, ¿no? Es como el ciclo, y todo este evangelio va a apuntar para la hora. Y Jesús desde el inicio del evangelio va a estar hablando, todavía no llega mi hora. Y a través de todo el evangelio, todo lo que va a hacer es para que llegue la hora. De tal manera que uno como lector se quede esperando, bueno, ¿llegará en algún momento la hora de Jesús o simplemente nos la anuncia? Bueno, la hora va a ser la glorificación de Dios, la glorificación del Hijo, cuando Jesús sea alzado. Fíjense, prácticamente en este evangelio no se necesitaría ni siquiera resurrección, porque la muerte de Jesús en este evangelio tiene un simbolismo totalmente diferente al grito agonizante que se presenta en el evangelio de Marcos, por ejemplo, ¿no? Aquí, desde la cruz, Jesús reina. Es la hora, es la glorificación, y desde la cruz Jesús da vida, dice que cuando le abrieron en el costado salió sangre y agua, símbolo de la nueva comunidad, un nuevo parto que se realiza en este evangelio. Bueno, este evangelio, como les decía, está lleno de simbolismos, y hoy tiene el simbolismo de la boda. Estamos hablando desde un plano simbólico, no histórico. Y qué mejor alegría para el pueblo de Israel, para el pueblo que muy pocas ocasiones tenía de expresar la alegría, de sentirse amado por este Dios de la vida, que encontrar en la imagen de la boda. Y los profetas van a hablar de la boda de Yahvé, de la boda de Israel con su Dios. Dios toma a Israel como la novia. Dios va a utilizar, o los biblistas van a utilizar esta metáfora para decir, hay una relación profunda entre Dios y el pueblo de Israel. Y esta relación profunda, íntima, de amor, de intimidad, se va a expresar por medio de la boda. Así que el pueblo de Israel, simbólicamente hablando, va a ser la novia, y Dios va a ser el novio. Pero también Israel tiene una larga historia de infidelidades. Israel como novia, pues salió bastante infiel. Y no quiero espantarlos a ustedes, porque si hablara con el lenguaje que habla la Biblia para describir a la novia, a la infiel de Israel, se quedarían espantados. Pero les invito a que lean
al profeta Oseas, por ejemplo, para que vean la denuncia que el Dios como novio airado hace en contra de la novia que se va con cuantos amantes tiene. Y ahí va a tener estos dichos: novia infiel, ¿con quién no te has prostituido? Te fuiste con los egipcios, te fuiste con tantos pueblos y olvidaste a tu amor verdadero. Pero a pesar de la infidelidad de la novia de Israel, Dios no se cansa, Dios tiene amor, Dios tiene compasión, y todavía en el profeta Oseas se atreve a decir: te voy a seducir, te voy a hablar al corazón, te voy a hablar al desierto, te llevaré allá, y hasta que aprendas a reconocer a tu único novio, al novio verdadero. Así que esta imagen de la boda, de la novia, del novio, pues era una imagen muy querida para decir: Dios quiere entrar en una buena relación con su comunidad. Y qué bueno, esto sería una muy buena alegría. Dios no es un Dios ajeno a nuestras historias, a nuestras vivencias. Dios quiere entrar en esta relación de amor, en esta relación de intimidad. ¿Estás tú preparado, preparada para casarte, para relacionarte, para vivir en este nuevo matrimonio? Un matrimonio que no es impuesto, un matrimonio que sale solamente por amor. Bueno, si ustedes se dan cuenta en el Evangelio, escucharon que hay una boda, no se habla de la novia, parece que no se habla de la novia, y mientras no exista novia, pues uno dice: bueno, ¿qué matrimonio es este? Un matrimonio muy atípico. Y del novio, el novio ni siquiera dice una palabrita, se habla del novio, pero el novio no tiene voz. Entonces, ¿quién será la novia? ¿Quién será el novio? ¿Y qué representará cada uno? También una de las cosas que vamos a ver en este Evangelio de Juan es una discrepancia o unas disputas internas entre los judíos y Jesús. En el Evangelio de Juan, los judíos van a ser los enemigos acérrimos de Jesús. No los fariseos, no los saduceos, no los otros grupos que aparecen en los sinópticos, sino los judíos. Y esto se debió a que este evangelio probablemente se escribió por los años 90, 100, y bueno, cuando se llegó a poner ya todo por escrito, aunque hay historias retrabajadas, reelaboradas, que probablemente vengan incluso desde el Jesús histórico. Pero ya cuando se puso en conjunto este libro, podemos datarlo al año 100, y había ciertas disputas entre la religión oficial judía y los seguidores de esta comunidad que vamos a llamar la comunidad del discípulo amado, quien quiera que sea el discípulo amado. La tradición le ha puesto a Juan como discípulo amado, pero el Evangelio nunca describe la identidad. Entonces, estas discrepancias se dan en torno a los títulos que la comunidad de Juan le está poniendo a Jesús. Títulos que eran exclusivos para Yahvé, para el Dios de Israel. De pronto aquí en el Evangelio de Juan, fíjense lo que va a hacer Juan, esta comunidad. Le va a dar títulos que eran exclusivos a Yahvé, a Jesús. Jesús va a ser el yo soy. Simplemente cuando dice el yo soy, va a traer toda una larga historia del yo soy, del Yahvé que aparece allá con Moisés en el desierto, cuando en aquella teofanía le manifiesta la relación que quiere entablar nuevamente el Dios de Israel con los que estaban en la esclavitud. Ahora Jesús también se va a apropiar de ese título, o la comunidad le va a poner ese título a Jesús, el yo soy. Yo soy el pan que ha bajado del cielo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy el agua viva. Todas esas imágenes eran exclusivas de Yahvé. Así que cuando estos cristianos comenzaron a darle estos títulos a Jesús, pues para los judíos esto les pareció como una aberración,
una falta de respeto. ¿Cómo es que este grupo se atreve a ponerle títulos exclusivos que son de Yahvé a un pobre mortal? ¿Y qué fue lo que pasó? Que ya no fueron recibidos dentro de las sinagogas. Los fueron expulsando, los fueron sacando y les dijeron: ustedes están introduciendo otro Dios. Y desde el punto de vista de la religión oficial judía de Israel, no puede haber otro Dios más que Yahvé. Y cuando le están dando estos títulos a Jesús, pues entonces la comunidad se siente que están moviendo a una apostasía, a una irreverencia de estar creyendo en otro Dios, ¿no? Entonces los seguidores de Jesús ya no tuvieron cabida dentro de la sinagoga. Y esto lo pueden ustedes constatar cuando vamos a entender allá el episodio de aquel hombre que había sido ciego de nacimiento. Mandaron llamar al ciego los líderes religiosos, los judíos, y le preguntaron que si había sido ciego. Bueno, después mandaron llamar al padre, y el padre les dijo: sabemos que es nuestro hijo, que nació ciego, pero de cómo recuperó la vista, pregúntenle a él, porque ya es mayor de edad. Y luego el autor, el evangelio, fíjense, el evangelista nos pone un paréntesis y dice: esto lo dijo porque los judíos habían decidido expulsar de las sinagogas a todos los que profesaran el nombre de Jesús. Esto es histórico, hermanos y hermanas. Expulsaron a los seguidores de Jesús porque estaban dándole títulos honoríficos. Entonces los judíos van a aparecer como los enemigos de Jesús. Y claro, desde el punto de vista también de Juan, pues Jesús no va a hablar muy bien de sus enemigos, ¿verdad? O la comunidad no va a hablar muy bien de sus enemigos. Ni modo que cuando tú tienes una discrepancia con tu enemigo, tú lo vayas a alabar. Para ti esa persona va a ser lo peor. Pero tenemos que escuchar las dos versiones, las dos partes. Así que aquí va a haber esta idea de enemistad entre este grupo de seguidores de Jesús, que vamos a llamarlos el grupo de la comunidad de Juan, y los del judaísmo oficial. Esas discrepancias, se están desprendiendo estas dos ramas, están encontrando su propia identidad, y todos los partos son dolorosos, especialmente cuando vienen esas separaciones de la familia. Cuando una familia se separa, cuando se divide la familia, es doloroso. Así que nuestros parientes de esta comunidad se están desprendiendo, se están yendo por diferente camino, y esto está creando una controversia. Por eso es que tampoco va a hablar muy bien de las tradiciones de los judíos, y comienza justamente en un plano desestabilizando este evangelio, desestabilizando los pilares de la identidad del pueblo judío. ¿Cuál era la identidad? ¿Cuál era el pilar donde se manifestaba prácticamente la identidad del pueblo judío? La ley y el templo. Y bueno, por eso no les extrañe que hoy precisamente va a desestabilizar la ley para decir: esta ley, este ritual, esta liturgia está vacía, representada simbólicamente en las 6 tinajas. 6 tinajas de piedras que no tienen agua, que no sirven, que no dan vida. De otra manera les está diciendo esta comunidad, a la comunidad judía, sus ritos son incapaces de darles vida. Y no solamente esto, inmediatamente, una vez que aniquila la ley, va a aniquilar también la otra institución, que es la del templo. Solamente en el Evangelio de Juan, el relato de la purificación del templo, o de la purificación del templo, así como que suena muy suave, ¿no? La expulsión o la destitución del Dios del templo sucede al inicio del ministerio de Jesús. En los sinópticos, esto sucede al final, en los últimos días del ministerio de Jesús. Aquí en Juan, inmediatamente aniquila la ley, aniquila el templo. ¿Por qué, hermanos y hermanas? Porque nadie puede ser intermediario entre Dios y la humanidad. Solo Cristo Jesús.
Cristo Jesús, lo va a decir en el capítulo 4, es el que va a buscar, el Espíritu que va a buscar nuevos adoradores, nuevos seguidores, pero ya no en templos, ya no en leyes, ya no en Gerizim, ya no en Jerusalén, sino la nueva comunidad tiene que relacionarse por Cristo Jesús. Tiene que entrar por la puerta, tiene que beber el agua de vida, tiene que comer el pan de vida, tiene que seguir la luz, tiene que vincularse por la presencia de Jesús, el enviado. Jesús se establece como el intermediario entre la humanidad y el Creador. Y no hay otro medio para esta comunidad. Por eso entonces es que este simbolismo es bastante radical de que Jesús se exprese o que el Evangelio se exprese así del ritual de la purificación, burlándose de alguna manera de esos rituales superfluos que no dan vida, que al contrario los habían esclavizado, ¿no? Bueno, hermano y hermana, yo creo que podríamos celebrar también que Jesús es el nuevo vínculo para Dios como creador. Pero este Jesús que se encarna, que tiene muchos rostros, muchas culturas, muchas experiencias, tendríamos que entender este contexto. A veces puede ser peligroso poner solamente esta salvación en una persona. Yo creo que a esta comunidad la podemos entender porque se sentía también desprotegida, se sentía huérfana. Pero en nuestro contexto tenemos que dejar que la gracia de Dios fluya por otros medios, por otros canales, ¿verdad? El Espíritu de Dios que siempre nos va impulsando, nos va animando a buscar su rostro, a entender su historia. Bueno, volviendo al simbolismo de la boda, ¿a quién no le gustaría estar presente en una boda? Relacionarse con un Dios. ¿Esta imagen será todavía válida para ti? La boda evoca esa sensación de fiesta, ese sentimiento de un Dios que viene otra vez a entrar en relación a buscarte. A lo mejor, como nuestras bodas son bastante excluyentes, porque solamente hay un tipo de bodas que la iglesia promueve o celebra. Esa boda no sería la boda de Dios. Las bodas de Dios son las bodas que se mueven por amor. Las bodas de Dios son las que expresa el deseo más íntimo de la persona de compartir vida, vivencias con otra persona. Y yo creo que tendríamos que abrir nuestra imagen también para entender que el amor pues se da a veces entre personas que uno no quisiera o que no comparte sus vivencias. Las bodas también se dan entre gente, entre hombre y hombre, mujer, y bueno, a lo mejor uno no puede estar de acuerdo, pero cuando hay amor, cuando hay respeto, cuando hay fidelidad, cuando hay entrega, yo creo que desde el punto de vista de Juan, ese tipo de bodas no tendrían ningún problema, serían aceptadas siempre y cuando caminaran en verdad, en luz, en justicia, en respeto y en amor. Por eso es que a veces las metáforas, las imágenes, pues no nos ayudan porque ya nuestros contextos son muy diferentes. Nuestras historias son muy diferentes, nuestras preocupaciones más. Volviendo a la boda de Jesús, si no se dice quién es el novio, quién es la novia, pues uno tiene que echar mano de las personas que aparecen en la narrativa. Y la primera persona, aparece la figura del lugar donde se celebra en Caná de Galilea, cerca de Nazaret. Y en el Evangelio, fíjense lo que dice en el Evangelio, comienza este texto aquí, en este Evangelio no lo mencionó, pero déjenme lo busco aquí en mi Biblia, que aquí la tengo a un lado siempre por si se me olvida algo. Fíjense lo que dice el Evangelio, cómo comienza el Evangelio.
3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea. 3 días más tarde. ¿3 días más tarde de qué? Esta es una clara alusión al mundo judío. En el libro del Éxodo, en el capítulo 10, y creo que era el capítulo, bueno, se los debo, pero es en el libro del Éxodo, ya me entró la duda si es en el capítulo 19, cuando Moisés se encuentra con Yahvé, sube al monte, se escuchan la gloria, se ve la gloria de Yahvé en truenos, en relámpagos, en terremotos, y aparece 3 días después. Esta es una clara referencia que estamos hablando de una boda, de la boda primera con el primer pueblo. Entonces es el Dios de la boda primera, 3 días después, vuelve otra vez ahora a celebrar. ¿Y quién sería entonces, o quién representa esta boda de la boda primera, la boda que Yahvé celebra con el pueblo de Israel? Pues la figura de María. María representa a la novia judía, a la novia del pueblo judío. ¿Y quién va a ser el novio? Jesús. Más adelante en el Evangelio se va a referir a Jesús como el novio de la nueva humanidad, que viene no solamente por la novia de Israel, sino viene ahora por toda la humanidad. Acuérdense que estamos hablando de un punto de vista simbólico. Simbólicamente hablando, María representa al pueblo de Israel que va a entrar en desposorio con el novio, y en este caso el novio es Jesús. Y Juan el Bautista se hace amigo del novio, por allí más adelante en el capítulo siguiente, capítulo 3, creo que van a estar apareciendo estas figuras. Entonces, esta va a ser una relación para decir, Dios no rechaza de todo a Israel en la persona de Jesús. La persona de Jesús va a entrar dentro de la historia para Israel, pero no exclusivamente para Israel. Como que va a haber una continuidad, ¿no? Lamentablemente vamos a ver si el nuevo Israel va a ser capaz de entrar en el noviazgo, en esta nueva boda que se presenta. Dice, la madre de Jesús estaba allí, simplemente como estaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se quedó frente a la montaña, en la falda de la montaña, estaba allí esperando a que viniera Moisés 3 días después. Y Jesús también fueron invitados. Este simbolismo con la nueva comunidad de los que se han desprendido del judaísmo oficial. Van a la boda. Pero en la boda de Israel algo faltó. Faltó el vino. El vino, que es el símbolo de la alegría, símbolo de la abundancia, símbolo de la bendición de Dios. En la boda judía ya no hay sentido de vida desde el punto de vista del Evangelio de Juan. ¿Por qué? Te lo va a decir, te va a dar las claves por ahí. Se obsesionaron en la ley probablemente. Se confiaron de que eran la novia y de que Dios como novio no podía cambiar de novia. Esta historia de no tienen vino o se quedaron sin vino, que es lo que va a repetir después María, tiene toda una larga historia de infidelidad, donde el pueblo de Israel, en vez de ser fiel al Dios de la vida, le faltó el amor hacia el novio. Y por eso es que los profetas continuamente van a venir a hablar y acusar a Israel de infiel, de la esposa infiel. Bueno, la historia, por ejemplo, de Ezequiel con las dos hijas, ¿verdad?, que salieron infieles. Bueno,
Hermano y hermana, yo creo que también en algún momento hemos sido infieles a Dios. Nos hemos ido con otros dioses, hemos entrado en relaciones con otros ídolos. Y tendríamos que hacer un examen de conciencia y ver qué me ha separado de mi Dios, de mi amor verdadero, dónde he dejado a mi Dios. Y abrir y extender nuestros brazos, abrir nuestro corazón para decir que venga el amor primero para otra vez reorientarme para que se manifieste la gloria de Dios. Israel se ha quedado sin vino. Y el pueblo representado en María sabe que no tienen vida. No tienen vida porque no tienen vino. ¿Y quién es el que va a dar vino? El verdadero novio, el Dios actuando en la persona de Jesús. Y fíjense la respuesta de Jesús, que le busquen por donde le busquen, es una respuesta bastante directa y no muy amorosa, podríamos decir, ¿verdad? Mujer, déjame, todavía no llega mi hora. ¿A mí y a ti qué? Y en el lenguaje original no se sabe si es pregunta, no se sabe si es una afirmación, pero sí se queda abierta la posibilidad de decir, parece ser que Jesús no pertenece a la boda que pertenece el pueblo de Israel. María pertenece a otra boda, Jesús pertenece a otra boda. Y en la boda que pertenece María todavía está hablando en términos de ser la boda del privilegio, la boda de ser primeros, la boda de ser el pueblo escogido, la boda de tener la ley, la boda de contar con la bendición de Dios. En cambio, en la boda de Jesús parece decir, yo no tengo nada que ver con esa boda. Porque en esa boda se excluye, en esa boda se discrimina, en ese banquete no entran los ciegos, los sordos, los cojos, los paralíticos, no entran un sinfín de cuerpos. En cambio, en la boda que Jesús ofrece, en la boda donde hay abundancia de vino, como vamos a ver ahora, es una boda abierta para toda la gente que quiere experimentar el amor de Dios. Y va a ser a esa hora a que Jesús va a estar hablando. Y en el Evangelio continuamente se va a estar haciendo mención a que esa hora va a llegar a la plenitud del Dios que se da por toda la humanidad que no tiene amor. Por toda la humanidad que había sido excluida de la boda oficial. Entonces como que hay dos tipos de bodas, ¿no? María se mueve todavía en la boda de Israel, quiere nuevamente que Jesús se sujete a esa boda y Jesús les dice no. Y fíjense, María, es importante, estos textos, lamentablemente a través de la historia, especialmente los católicos, se han querido ver como que María tiene poder para interceder ante Jesús. Eso no lo podemos afirmar desde este punto de vista. Desde el texto no te lo dice. Pero María representando a todo el pueblo de Israel, parece ser que hay un grupo que le va a dar la fidelidad a Jesús. ¿Y qué es lo que dice? Hagan lo que Él les diga. ¿A qué les va a recordar? A la misma alianza que hizo el pueblo de Israel con Yahvé. Cuando Moisés les dijo, Dios ha manifestado su gloria, Dios quiere formar un pueblo, Dios los ha sacado de Egipto, Dios los va a llevar a la tierra, Dios va a entrar en una buena relación con ustedes. Y todo el pueblo contestó, haremos lo que tú nos digas. Así que ese es el compromiso con el cual se sella la boda. María entonces se desprende de la boda judía, de la boda primera, porque no hay vino, no hay bendición, no hay amor. Allí la ley los esclavizó y ahora está dispuesta a decir, no entiendo de qué se trata la otra boda que tú pretendes, Jesús, pero haremos lo que tú nos digas. Y fíjense que el detalle de las tinajas, había allí 6 tinajas de piedra para la purificación de los judíos. Eso es lo que está mal con la boda de los judíos. El rito es un rito vacío, no tiene sentido. 6 que en el número imperfecto,
que nunca va a ser 7, nunca va a ser la plenitud. Y las tinajas están de acuerdo a lo que manda la ley, tinajas de piedra para conservar los rituales de pureza, pero está vacío. La ley ha sido incapaz de dar vida. Hermano y hermana, cuando tenemos una ley, una religión que no da vida, que no da compasión, que no hace sentir a la persona digna, pues se tiene que cuestionar esa ley. Se les acabó el vino, se acabó la alegría, Dios se convierte en un tirano, Dios se convierte en un ídolo, porque el Dios de Jesús es un Dios de alegría, de abundancia. Entonces, esa institución acabó el matrimonio. Y yo creo que para las personas que están casadas tendrían que examinarse si en su matrimonio no se ha terminado el vino. Porque uno que ni conoce, que ni tiene experiencia de estar casado, vienen y cuentan sus historias de que hay golpes, de que hay abusos, de que hay violencia, de que se le denigra a la otra persona. Y están allí porque están casadas. No, allí ya no hay casamiento, se acabó el amor, se acabó el respeto, se acabó el haremos lo que Dios quiere. Cuando ya no se hace lo que Dios quiere, pues se tiene que cuestionar. Y si está la persona en una situación de violencia, de deshumanización, de golpes, de rechazo, pues entonces no hay vino, no hay amor, no está Dios. Estoy en estos momentos en mi comunidad rural en México y aquí estamos consternados esperando que llegue el cadáver de una mujer de 35 años de la comunidad que su marido la mató, le destrozó la cabeza y después se suicidó él. La mujer, como sacerdote, me pidieron que fuera a consolar a la familia y resulta que la familia se siente culpable porque la mujer ya desde hacía tiempo les había dicho que se quería separar y el papá le dijo que no, que tenía que estar ahí con él porque era su esposo y porque se había casado por la religión. Y yo me quedo pensando, esa mujer sabía que no tenía vida. Esa mujer quería encontrar vida y al final encontró la muerte. Qué triste que las bodas se conviertan en violencia, en muerte, y la gente siga atada a tradiciones, a jarras de piedra que no tienen compasión, que no dan vino, que no dan alegría. Es necesario que esas piedras, esas jarras se conviertan, se transformen nuevamente en vida. Jesús llena entonces las tinajas de agua. El tema del agua va a volver a aparecer prácticamente en todo el Evangelio. Para aquella comunidad no se puede entender la vida sin el agua. Las llenaron de hasta arriba. Y bueno, ya saben toda la historia. Una vez que la ley es aniquilada, una vez que las tinajas son transformadas, entonces sí puede surgir el verdadero vino. La bendición que Dios le había dado a la comunidad antigua ahora va a ser una bendición mucho mejor, simbolizado en una nueva creación. Pero en esta nueva boda, toda la comunidad tiene que estar invitada. Si hay una comunidad, una persona que no se siente invitada a esta nueva boda, está todavía bajo la boda de la ley, bajo la boda que excluye, bajo la ley que discrimina, bajo la ley que condena, bajo la ley del miedo, bajo la ley del terror. La boda de Jesús es una boda para toda la humanidad, para que todo el mundo pruebe su vino, su alegría, su bendición, independientemente del género, de la orientación sexual. Esta es la gran noticia que esta boda nos transmite. Y a esta boda, hermanos y hermanas, estamos invitados todos y todas.
Entonces todo mundo puede darse cuenta que de esta manera se manifiesta la gloria. Fíjense, lo mejor Dios lo reserva especialmente para la gente que no había sido invitada a la primera boda. Y esto lo notan en el signo extraordinario del vino mucho mejor, ¿no? Y este signo va a ser, como les decía, en el Evangelio de Juan no se mencionan milagros, se hablan signos. Y estos signos son para que se realice la gloria de Dios y la gente pueda creer. Así que, hermano y hermana, una vez que has sido invitado a esta nueva boda, entra en ella, alégrate. Bebe del vino de la abundancia, de la bendición de Dios. Saborea lo maravilloso que es Dios tu Creador contigo, que quiere entrar en relación. Dale gracias para que en ti se manifieste la gloria de Dios. No estés machacándote tus pecados. Dios no te lleva cuentas. Esta vida no es una vida de cuentas y cuentas y cuentas. Dios te habla de boda, de vino nuevo, de alegría, de plenitud, porque Dios para eso ha venido, para eso ha enviado al Hijo amado, a la palabra que es luz, que es verdad, que es pan, que te transforme. Así que, hermano y hermana, alégrate para que esta boda continúe. Necesita de ti. Necesita de toda la gente que le dé su confianza. En el Evangelio, más adelante vamos a encontrar la figura de la samaritana, otra boda muy distinta. El Dios que se casa con el pueblo de Israel, que no lo reclama, que no lo rechaza, también es el Dios que se casa ahora con el pueblo de Samaria. Bueno, y a manera de introducción y ya casi para concluir, el Evangelio de Juan tiene 4 mujeres en su Evangelio y las 4 las presenta de una manera extraordinariamente bien. La primera mujer que aparece es María, la mujer de la boda, del sí, la mujer que responde fielmente a la nueva boda que Jesús le presenta y que va a tener su conclusión en el Calvario. Mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre, que concluye prácticamente este nuevo noviazgo de servicio, de amor, de entrega mutua, ¿no? María, entonces, la primera mujer que aparece en el Evangelio de Juan, solamente 4 mujeres aparecen. Y las 4 aparecen como símbolo de fe, de testimonio. Este Evangelio, probablemente bajo la influencia de María Magdalena, fue muy querido y muy respetado porque trató muy bien a las mujeres. Después de ello, en el capítulo 4 vamos a tener a la figura de la mujer samaritana, donde va a entrar nuevamente Jesús en un nuevo noviazgo con la infiel, con la de los 5 maridos. Los 5 maridos, y que el que tenía no era el suyo, porque no tiene la boda de la nueva boda de Jesús, ¿verdad? Bueno, después tenemos la confesión que hace Marta y María, allá por el capítulo 11 y 12, ¿verdad? De estas 2 hermanas muy amigas de Jesús que le dicen: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el que tenía que venir al mundo. Ninguna confesión en el Evangelio de Juan se ha hecho más que en boca de una mujer. Y después tenemos a la doña que concluye su Evangelio, a la doña María Magdalena, la enamorada, la mujer de la vida, la apóstol de los apóstoles. Así que, hermanos y hermanas, ojalá estudiemos el Evangelio de Juan. Por allí vamos a comenzar a preparar un curso sobre el Evangelio de Juan. Por lo pronto vamos a preparar un curso sobre el Apocalipsis. Ya la gente me pidió un curso sobre el Apocalipsis desde hace años y ya viene el curso del Apocalipsis. Finalmente, en la última semana de este mes vamos a comenzar el curso del Apocalipsis. Inscríbanse, por favor, para ver, porque el Apocalipsis viene de la misma tradición del Evangelio de Juan. Así que, hermanos y hermanas, muchas gracias por escucharnos. Gracias por responder a la boda del vino de la abundancia. Y no permitan que en la vida de ustedes les roben el buen vino. No permitan que tu vino se convierta en vinagre por malos pensamientos o por personas que quieren encadenarte con leyes, con ritos que no dan vida. Que Dios los cuide. Recuerden que estamos en www.ibicla.org y ahora también estamos en TikTok.
Ya hicimos por ahí nuestro debut. Año nuevo, vida nueva, nuevas ideas fluyen, todo con la finalidad de dar a conocer el nuevo vino de la abundancia que Jesús nos ofrece. Muchas gracias, cuídense mucho. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.